Salmo 14. Dijo el necio en su corazón. Vamos a cantar este hermoso salmo que nos muestra nuestra mala condición, que nos muestra la mala noticia, pero que a su vez nos apunta bien a Cristo, el único perdón por nuestros pecados. Cantemos el Salmo 14. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, ellos se corrompieron, y obras abominables hicieron, no hay humano ni uno existió, que bien obró. Jehová desde los cielos miró, atento a la humanidad entera, para ver si al menos uno existiera, que entendiese en su corazón, que busque a Dios. Todo humano se llegó a torcer, y todos ahora se han corrompido. Ni tampoco ha existido el que practique en verdad el bien, ni un solo ser. No entienden los que honran iniquidad, que a mi pueblo con saña devoran, como si un pequeño pan comieran, y a Dios del cielo el gran Jehová no invocarán. Ay, de espanto y conmoción, fuera de sí de continuo temblaron, de pánico ellos se estremecieron, pues siempre está con la generación de justos Dios. Y aquello que el pobre planeó, vosotros muchos habéis escarnecido, con altivez lo habéis menospreciado, por cuanto se refugio en aflicción es el Señor. Oh, que salir diera de expresión de Israel la salvación deseada, cuando los cautivos regresan haga, Jehová del pueblo Jacob gozará, Israel reirá. Amén. Gracias le damos al Señor porque nos muestra nuestra real condición y la condición de cada pecador, y que solo nuestra justicia está ¿dónde? En Cristo, y solo en Cristo, como nuestro hermano podía decir en el devocional. Bueno, amados, en Cristo Jesús, le ruego que pueda ir a su Biblia, al libro de Zacarías, para proseguir con el sermón que nos corresponde el día de hoy. Libro de Zacarías, capítulo 1, leeremos desde el verso 7 al verso 17. Vamos a leer todos juntos, con harta fuerza, con solemnidad. Vamos a estar leyendo Zacarías, capítulo 1, versos 7 al 17. Amén, ¿lo hemos encontrado? Podemos dar lectura todos juntos a esta porción de la Escritura. El día 24 del mes 11, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías
hijo de Berequías, hijo de Idó, de esta manera: en una visión nocturna vi un hombre que iba montando en un caballo rojo. El hombre estaba entre los mitros que había en la quebrada, y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos leído la primera visión del profeta Zacarías, y permítenos, Señor, en tu amor y misericordia, en tu gracia abundante, poder entender con claridad lo que su palabra quiere decirnos el día de hoy. Su palabra nos hablará acerca de la restauración. Tu palabra nos hablará de esta esperanza tan grande que hay en Cristo y solo en Cristo. Y le ruego, Dios amado, que sea de gran provecho y beneficio para nuestra alma. Le ruego, Dios amado, que si hay alguno entre nosotros que aún no ha sido salvo, por su gracia y misericordia le convenzas, que tu bondad le pueda guiar al arrepentimiento y que con tu favor y misericordia le permitas que por tu santo evangelio haya salvación y vida eterna. Que su palabra, Señor, nos anime, que su palabra nos fortalezca, que su palabra nos instruya, que su palabra también nos reprenda, Señor. Te lo ruego y se lo suplico, Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Hoy veremos la visión de los caballos. Es la primera visión que tiene el profeta Zacarías. Y dentro de esta visión, la primera del profeta, veremos como título que Dios restaura a su pueblo. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Lo restaura. Dios lo restaura. ¿Y qué es restaurar? Sino volver al diseño original. Es decir, Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Pero por medio del pecado, esa imagen ha sido destrozada,
Esa imagen ha sido ensuciada, pero por medio del Espíritu Santo de Dios esa imagen es restituida. Y por medio de esa unión con Cristo, esa imagen es purificada y limpiada. ¿Para que reflejemos a quién? A Dios en nuestra manera de vivir. Zacarías anteriormente había exhortado al pueblo al arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? ¿Cómo? Cambiar de actitud. Es decir, este pueblo no debía comportarse como sus antiguos padres. Este pueblo no debía seguir el camino que los llevó a ser disciplinados por Dios alrededor de 70 años, en los cuales la ciudad de Jerusalén fue asolada por completo, en el cual el templo cayó y en la cual tuvieron que ser llevados a un pueblo extraño, donde tenían costumbres extrañas. Todo eso era parte del propósito que Dios tenía con su pueblo. En los tiempos de Zacarías, ellos habían regresado de este exilio. Y cuando regresaron, inmediatamente empezaron a trabajar en la reconstrucción. Pero se levantaron los enemigos que lo que querían hacer era detener la obra. Por lo cual, ellos solamente habían alcanzado hasta ese momento a hacer los cimientos del pueblo. Del templo. Faltaba levantar nuevamente el edificio. Cuando los enemigos se levantaron, ellos se desanimaron y debieron detener la obra por un tiempo. Pero como pasa con la mayoría de nosotros, seres humanos, falibles y débiles, ellos se aprovecharon de esa situación para dedicarse a sus propias vidas, para dejar de lado la obra de reconstrucción del templo, la cual era una orden de Dios. Y ellos empezaron a artesonar sus casas, empezaron a económicamente a surgir, hasta que Dios levanta a Zacarías y a Ageo para reprenderles y decir que ellos debían volverse ¿a quién? Al Señor. Debían arrepentirse, debían cambiar de actitud y debían así volver a reconstruir el templo. Porque ellos estaban recibiendo las maldiciones del pacto. Pues entre más y más se dedicaban a crecer económicamente, más y más se disminuían. Porque no estaban trabajando para la gloria de Dios. Estaban trabajando para su propia gloria personal. Entonces Zacarías y Ageo exhortan al pueblo. Primero, Zacarías, ¿qué significa? Jehová recuerda, le recuerda al pueblo que debe cambiar de actitud, porque a su alrededor estaba una ciudad en ruinas, que era la prueba de lo que significa la disciplina de Dios. Y ellos no debían volver a lo mismo. Es ahí que, luego de ser exhortados al arrepentimiento, una noche, Zacarías recibe esta visión. La visión es diferente a un sueño, porque la visión se tiene estando despierto. Es tan precisa este libro de Zacarías que Zacarías pudo señalar cuándo fue que tuvo esta visión de noche. Fue el día 24 del mes 11. Para poder traducirlo, ¿cierto?, a nuestro tiempo, esta visión fue entre enero y febrero del año 519 a.C. Unos 3 meses antes del llamado inicial al arrepentimiento. Es decir, el primer mensaje de arrepentimiento fue 3 meses de diferencia con esta visión. Esta visión es un resumen de las 7 visiones posteriores a esta, porque recuerde que el libro de Zacarías posee 8 visiones seguidas. Y de estas 8 visiones, la primera es el resumen de todas las que vendrán. Por eso es importante prestar atención. Esta primera visión contiene el mensaje general y deja los detalles adicionales de las otras visiones. Nótense el tono ascendente que tiene la profecía. Primero, deben arrepentirse.
para que Dios los restaure. No hay restauración sin arrepentimiento. No hay restauración sin fe y sin cambio de actitud. Por eso vemos cómo va ascendiendo esta profecía. Se arrepiente y Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Lo restaura. Dios lo restaura. Dios recuerda a su pueblo de que si ellos se arrepienten, ellos serían restaurados. Y si ellos son restaurados, ellos recibirían ahora las bendiciones del pacto. Y esas bendiciones eran de que Dios permitiría que ellos rebosaran de bienes. Dios permitiría que ellos sean consolados y Dios volvería a escoger a Jerusalén. Este es un mensaje de esperanza y fue un mensaje de esperanza para aquella audiencia original. Pero también es un mensaje de esperanza para todo creyente, porque Dios no abandona a su pueblo. Dios desea restaurarlo y Dios también te va a restaurar. Como bosquejo, hablaremos que el título de esta visión será Dios restaura a su pueblo. Esta es la visión de los caballos, pero como título le pondremos Dios restaura a su pueblo. En primer lugar, veremos la visión de los caballos como una visión de restauración. Como subpunto, visión del caballo rojo, el jinete junto a caballos rojos, castaños y blancos, entre los mirtos, que son los arbustos. Luego, dentro de este subpunto veremos la explicación de la visión, que es una visión, ¿cierto?, enfocada en qué cosa? En la restauración. Como punto número 2 veremos el anhelo de la restauración. Y como punto número 3 veremos que Dios desea restaurar a su pueblo. Y lo desea restaurar porque Él es celoso con su pueblo, porque Él está enojado con los enemigos de su pueblo. Lo desea restaurar porque Él tiene compasión de su pueblo. Y por último, porque Él completará esa restauración que les ha prometido. Vamos a la visión de los caballos. Una visión de restauración. Nuevamente lo reiteramos. Él estaba despierto cuando recibe esta visión. Fue una visión de noche. Esta visión no es producto de su imaginación porque es algo que está viendo desde afuera. Entonces Dios mismo que le está mostrando esta escena. Y esta visión consiste en un jinete que está montado en un caballo rojo. Veamos, vamos por favor, acompáñeme al verso 8, Zacarías capítulo 1, verso 8. En una visión nocturna vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. Entonces tenemos un caballo rojo y tenemos un jinete. El hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada. O sea, hay una quebrada y aparte de esa quebrada, de esa profundidad, hay mirtos. Mirtos son como unos arbustos. Entonces están los arbustos, está esa profundidad, está esa quebrada. Pero no solo eso, sino que también hay caballos de diferentes colores. Veamos, dice, el hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada y detrás de él que había caballos rojos, castaños y blancos. Nótese que si está hablando, ¿cierto?, de un caballo y un jinete, obviamente los otros caballos también tienen jinetes. O sea que está hablando de una cuadrilla, está hablando y más adelante vamos a ver a qué se enfoca esto. Para interpretar esta visión nosotros también debemos señalar cuáles son los personajes de esta visión. Como le dije, tenemos un jinete, que según el verso 11, este jinete es el ángel de Jehová, y los demás son jinetes simplemente que van a recorrer la tierra. Aparte de eso, hay un ángel que aparece en las visiones que está hablando con Zacarías. Pero este jinete se identifica, y quiero que note bien, este jinete se identifica con, según el verso 11, con el ángel de Jehová. Lo cual veremos más adelante que es un tipo de Cristo preencarnado. Es un tipo de Cristo preencarnado. Tenemos un jinete y un caballo
Este jinete, ¿qué hace? Lidera. Es un jinete que está liderando a esta cuadrilla. Para interpretar esta visión se debe tener en claro el contexto del que estaba viviendo la audiencia original. En aquellos días ellos estaban bajo el dominio ¿de quién? De Darío, del rey Darío. Ellos estaban bajo ese dominio. Y es decir, que estaban bajo el dominio de los persas. Israel no era una nación en ese tiempo. Israel era una provincia persa. Era una provincia relativamente pobre porque estaban viviendo en una ruina y estaban intentando reconstruir esa ciudad. Entonces, era una provincia relativamente pobre y poco importante. Pero, como eran una provincia persa, los persas se caracterizaban por patrullar con sus caballos y jinetes sus tierras. Entonces, ¿se fija por qué utiliza esta imagen? Porque es una imagen que ellos entendían lo que estaba diciendo. Los persas, entonces, en esos tiempos, patrullaban sus provincias de esta manera. Esto era símbolo de el control sobre el reino. Por eso la visión le mostrará al pueblo de Dios que quien gobierna soberanamente sobre todo el mundo entero no son los persas, sino que es Dios. Entonces hablamos de que estos caballos, ¿a qué representan? Una patrulla persa, si lo podemos decir. Eso es lo que refleja una patrulla persa. Pero en este sentido, Dios le muestra esta visión y le dice, quien está patrullando los contornos del reino mundial, ¿quién es? Dios. Que los persas no tienen el control. Quizás ustedes, ante los ojos de ellos, son una pequeña provincia en medio de ruinas. Pero Zacarías, por medio de este mensaje de restauración, le dice, pero quien tiene el control soberano de todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Es el Dios del pacto. Se habían cumplido los 70 años, ellos habían regresado a la tierra, todavía eran una pequeña provincia. Pero Dios le estaba dando esperanza a ellos, de que no se rindieran, que siguieran reedificando, aunque las promesas de Isaías no se estaban cumpliendo inmediatamente. Aunque ese reino aún no lo estaban viendo con sus propios ojos, ellos debían trabajar para ese reino, porque Dios lo estaba gobernando. Quien le explica la visión a Zacarías es un ángel, lo hemos dicho. Y el jinete del primer caballo, ¿quién eres? ¿Quién era el jinete del primer caballo? El ángel de Jehová. Muy bien. Si consideramos esto, vamos a ver aquí, por favor, acompáñenme nuevamente la lectura, al verso 9. Entonces dije, ¿quiénes son estos, Señor mío? Porque esto es una visión. Ya, él entiende que es un patrullaje, él entiende, ¿cierto?, que ese patrullaje está siendo liderado por alguien. Pero él se hace la pregunta, ¿quiénes son estos patrulleros? Porque no son los persas, él puede entender, no son los persas. ¿Quiénes son estos patrulleros? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré quiénes son estos. Es decir, un ángel le quiere revelar la visión. Le quiere mostrar qué es lo que representan esos caballos. Y el hombre, verso 10, y el hombre que estaba entre los mirtos respondió. Es decir, ¿quién le revela? ¿Quién se anticipa? El ángel de Jehová. Se fija, hay un ángel que dice, yo te voy a mostrar. Pero, dice, verso 10, y el hombre que estaba entre los mirtos respondió, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. En su contexto, ¿para qué ellos fueron enviados? A patrullar la tierra, a patrullar sus dominios, a patrullar su alcance de reino. Entiéndase eso. Estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Es decir, Dios es el soberano. Dios es el único soberano. Dios es el único que tiene el control. Quizá ustedes se pueden ver atemorizados cuando los persas vienen a patrullar y ver si ustedes están en regla o no están en regla. Pero quien tiene el control soberano de todas las cosas es Dios. Y si Él está patrullando hoy, eso quiere decir que el reino de Dios está entre ustedes. Esto quiere decir que el reino está, Dios está trabajando para su reino, aunque usted no lo pueda ver. Luego vemos, como le dije, que el ángel de Jehová se adelanta y explica esta cuarta visión. Le muestra que los demás jinetes y sus caballos son patrullas del Señor,
quienes tienen como fin recorrer la tierra para informar al líder cuál es el estado de los enemigos del pueblo de Dios. Veamos. Dice el verso 11. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Es decir, ¿cómo se hallaban los enemigos de Dios? Se hallaban en paz, mientras Israel intentaba resistir en un lugar. Los enemigos del pueblo de Dios estaban en paz, estaban tranquilos. Nótense que son unas patrullas de varios caballos, aquí hay plural, entonces no estamos hablando solamente de 4 caballos, sino que estamos hablando 4 patrullas de caballos. ¿Por qué son 4? Porque recorren el norte, el sur, el este y el oeste. Eso quiere hablar del alcance del patrullaje que hace Dios. Dios no es solo dueño de Israel, Dios es dueño de todo lo creado. Y Él manda a que pudieran recorrer la tierra, pero se informan al líder de que ellos se hallaban en paz, se hallaban tranquilos. Barry Webb, en el comentario de Andamio del profeta Zacarías, comenta: la importancia de no dejar pasar los siguientes detalles en la visión es porque ellas clarifican aún más el control soberano de Dios y su total capacidad que tiene para restaurarlo. Porque si Dios le ofrecía restaurarlo, ese Dios que le ofrecía estas cosas debía tener el control soberano, el control absoluto. Porque recuerde que ellos estaban dominados por los persas y decían: ¿cómo el Señor lo va a restaurar y lo va a hacer cabeza de naciones? ¿Cómo desde Jerusalén se va a extender el reino? ¿Cómo esto va a pasar si solamente somos una pequeña provincia persa? Esta visión les dice: no, el gobierno absoluto lo sigue teniendo Dios. Aunque ustedes estén controlados por los persas hoy, quien tiene el gobierno absoluto, ¿quién es? Es Dios. Por eso es importante señalar cada detalle, cada detalle. Dentro de los detalles que se hallan recuerde que están los jinetes, están los caballos, también había una quebrada, ¿cierto? Se habla acerca de una quebrada. Es importante entender que esa palabra quebrada en el hebreo es una palabra que denota en lo profundo. ¿Y por qué es importante hacer mención acerca de lo profundo? Porque Nehemías 9:11 dice así: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre la tierra firme y echaste en los abismos, es decir, en lo profundo a sus perseguidores, como una piedra en aguas turbulentas. Entonces en este comentario Andamio dice: presten atención, aquí hay detalles, una visión tiene detalles que son bastante importantes y dentro de esos detalles importantes es esa palabra quebrada, una quebrada que está hablando de algo profundo. ¿Y a dónde fueron echados los egipcios? ¿Sino a dónde? A lo profundo de la mar. Recuerde que cuando Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo libró a un pueblo que era esclavo, que no tenía armas, que no tenía cómo defenderse de una potencia mundial. Entonces, esa quebrada, ¿qué es lo que representa? Que Dios no solo tiene el control soberano de todo el mundo, porque lo vigila y sabe el estado del mundo, sino que Él tiene el poder aún sobre los enemigos del pueblo de Dios. Porque tal como fueron echados los egipcios en lo profundo de la mar, tal como fueron echados los abismos, los perseguidores del pueblo de Dios, Dios también tiene el poder absoluto sobre los enemigos de su pueblo. ¿Se fija que cada detalle importa? Otro detalle que hay son los mirtos. Investigué que lo que eran los mirtos son arbustos. Y este detalle también es importante, porque estos arbustos, estos mirtos, son símbolos de la restauración y prosperidad que Dios enviaría sobre su pueblo por su sola misericordia, porque Dios es inmutable y fiel a su pacto. Mire lo que dice Isaías 41:19. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en lugar desolado el ciprés, junto con el olmo y el boj. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Recuerde que cuando los babilónicos conquistaron Jerusalén, ellos talaron todos los árboles. Ellos asolaron y desolaron todo lo que estaba a su paso. Pero Isaías prometía algo.
no tengan miedo, porque Dios aún en medio del desierto va a levantar el mirto. Es decir, en medio de todo ese asolamiento, Dios va a levantar prosperidad. Dios va a afirmar nuevamente a su pueblo. Entonces, en esta visión no solo está mostrando que los enemigos del pueblo de Dios van a ser despedazados y destruidos, no solo muestra esta visión que Dios patrulla y tiene el control absoluto de todo el universo, de todo lo creado, sino que también Dios, aún en la debilidad de este pueblo, aún en la falta económica que tenía, aún en su debilidad, Dios los iba a hacer prosperar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. Porque Dios es misericordioso. Esta visión es muy rica en símbolos que utiliza la Escritura con respecto a la restauración que Dios hace con su pueblo. Entonces ese mirto, ¿sabe lo que está representando? Dios va a restaurar a su pueblo. No solo va a vencer a los enemigos, no solo patrulla el mundo entero, sino que Él va a restaurar a su pueblo. Él va a hacer florecer a este pueblo. Si usted ve los mirtos, lo puede buscar en algún momento, tiene unas pequeñas florcitas así. Es bien bonito ese arbusto. Eso habla de que florece, van a volver a ser restaurados, van a volver a florecer. Entendiendo esto acerca de esta visión, podemos ir ahora en el verso 12. Zacarías 1:12 dice: entonces el ángel del Señor respondió: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Es que los detalles importan, hermanos. Porque ¿quién es el que hace esta intercesión? ¿Quién es? El ángel de Jehová. Porque el que estaba haciendo el jinete, ¿qué hace? Intercede. ¿Y cómo, de qué manera intercede? Dice entonces el ángel del Señor. Entonces Cristo preencarnado. Entonces el ángel del Señor respondió y dice, ora. ¿Cómo sale en su Biblia? Señor con mayúscula, es decir, está hablando del Dios del pacto, de Yahvé, de Jehová. El ángel de Jehová está clamando a Jehová, está clamando al Dios del pacto y está diciéndole, oh Dios del pacto, oh Dios invencible, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén? ¿Hasta cuándo, oh Dios, se han cumplido ya los 70 años? Por favor, te lo suplico, Dios Padre. Restaura tu pueblo. Restaura tu pueblo. ¿Hasta cuándo vas a seguir disgustado? Es precioso entender esto, que el anhelo de la restauración viene ¿de quién? Del mismo Cristo. Porque ¿quién es el que intercede por nosotros? Cristo. Vemos este monergismo en la salvación. Es Dios quien trabaja para nuestra salvación. Por medio de su Santo Hijo Jesús. No somos nosotros con nuestra resiliencia, no somos nosotros con nuestra capacidad o buen entendimiento. Es Cristo quien nos lleva. Y es Cristo quien intercede por nosotros. En su contexto, el pueblo de Dios está desanimado, está sin esperanza. Pero el ángel de Jehová, que en muchas partes de las Escrituras se identifica con Cristo preencarnado, por ejemplo en Génesis 16:11, Josué 5:13, Jueces 6:12. Aquí vemos claramente la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, quien habla a nuestro favor delante del Padre. Porque ¿qué significa intercesor? Hablar a nuestro favor. Alégrese y gócese. Que su corazón tome esperanza porque es Cristo quien intercede ante el Padre por usted. Porque es Cristo quien intercede ante el Padre por su pueblo. Es Él quien habla en favor de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pecadores. Porque si hay algo que entendemos de lo que ha acontecido con Israel es que es el reflejo de quiénes somos nosotros. Pecadores que no merecemos. No merecemos la gracia de Dios. Pero ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:33 al 35 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además, ¿a dónde está? Actualmente Cristo. A la diestra de Dios.
¿Y qué significa que esté a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Cristo habla en favor de nosotros ante el Padre. Me gusta mucho porque le dije anteriormente, esta primera visión es fundamental para que entienda las demás visiones. Más adelante, en las siguientes visiones, se va a hablar en Zacarías 3 acerca de Josué, sumo sacerdote. Josué, hijo de Josadac, que en esta visión él estaba con ropas sucias delante de la presencia de Dios. Y recuerde lo que hacía el sacerdote. ¿El sacerdote quién representaba? Al pueblo. ¿Se acuerda cuando tenía que ir a ofrecer? Representaba al pueblo. Pero ¿cómo estaba ese sumo sacerdote? ¿Cómo está representando ese pueblo? Como un pueblo cochino, como un pueblo sucio. Y Satanás viene y dice, ¿acaso no has visto a este cómo está de cochino? En palabras simples. Pero es ahí donde intercede Dios por nosotros y dice, Zacarías 3 al 5, Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. ¿De qué está hablando? De justificación. Porque por medio del sacrificio de Cristo todo ese pecado ha sido quitado de nosotros. Quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Mire la intercesión, mire cómo Cristo habla en favor de nosotros. ¿Por qué se conecta con Romanos 8? Porque dice el apóstol, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Puede acaso el enemigo usar nuestro pecado y enrostrarnos algo? ¿Puede o no? No, porque Él ya no tiene poder sobre nosotros. La ley ya no tiene ese poder de condenarnos porque estamos bajo la gracia de Dios. Estamos bajo el favor de Dios. Por eso nadie puede acusarnos. Después dijo que le pongan un turbante limpio en su cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, le vistieron de ropas de gala y el ángel del Señor estaba allí. Qué maravilloso es que el ángel del Señor esté ahí para hablar en favor nuestro. Habla en favor nuestro cuando aún nosotros no lo merecemos. Porque nosotros merecemos el castigo, merecemos el juicio, merecemos el infierno. Pero quien ha intercedido por nosotros, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es tan misericordioso, tan clemente con nosotros. No merecemos tan grande amor que Él ha mostrado, porque nosotros somos viles, pero por su gracia somos restaurados. Y sabe, hay una buena noticia. Él desea restaurarnos. Él lo desea, hermano. Él desea presentarse en favor nuestro delante del Padre, para que seamos reconciliados con Él y consigo, restaurados. Mire lo que dice la primera de Juan 2:1 acerca de esta intercesión. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Porque es representado Cristo como aquel que su ropa está teñida en sangre. Es representado Cristo en Apocalipsis como un cordero inmolado, como un cordero molido. Entonces, ¿Él cómo intercede por nosotros? Con su sacrificio. Es decir, Él dice, ¿cierto? Pecamos. ¿Y qué se dice delante del Padre? Yo pagué por Él. El juicio no va a recaer sobre Él porque yo pagué por Él. Yo pagué la totalidad de la deuda de Él. ¿Puede ver con claridad lo hermoso del Evangelio? Porque nuestro pecado ha sido pagado totalmente. Tanto nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido pagados. Porque Cristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Ven a la cruz y Dios te restaurará por medio de su Santo Hijo. Ven, acércate al trono de gracia.
para hallar paz, para el oportuno socorro. Ven, acércate confiadamente al Hijo de Dios, porque Él no solo ha venido a mostrarte una mala noticia, Él ha venido a mostrarte también una buena noticia. Él ha pagado por la totalidad de nuestros pecados. Ven confiadamente, ven con fe y arrepentimiento a este santo evangelio. Y esta intercesión, ¿sabe lo que provoca? Que Dios Padre desee restaurar al pueblo de Dios. Recordemos que esta salvación se da en un concilio intratrinitario. Recuerde que antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuéramos creados, antes de que el hombre y la mujer cayeran en pecado, antes que la serpiente engañara a Eva, en este concilio intratrinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, en tres personas, acordó nuestra salvación. Acordaron cómo iba a ser esta salvación para sus elegidos, para sus hijos. Por eso Cristo intercede. ¿Y qué hace Dios Padre? Desea restaurar a su pueblo. Me da tristeza cuando muchos tienden a colocar a Dios Padre como alguien no misericordioso. Intentan mostrar al Hijo de Dios como alguien misericordioso con nosotros, como alguien que intercede, pero colocan a Dios Padre como alguien de ira y solo de juicio. Pero por medio de esta primera visión veremos de que el Padre está deseoso de restaurar a su pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de su santo Hijo Jesús. Veamos lo que dice el verso 13, cómo responde. Y el Señor, recuerde que está con mayúscula, aquí está hablando de Jehová. Y el Señor y Jehová respondió al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué respondió? Palabras buenas, palabras de consuelo. Hermanos, si Dios no ha venido a enjuiciarnos, no ha venido a condenarnos, sino que vino para que el mundo fuera salvo por Él. Él ha venido por medio de su santo evangelio a traer palabras de consuelo al alma agobiada por el pecado. Él ha venido a mostrar su gracia, su favor inmerecido hacia nosotros, amados. Ahora entiende por qué una persona va a ir al infierno si la gente a veces piensa las cosas tan fácil. Dice, no, una persona va a ir al infierno porque mató a una persona, otro va a ir al infierno porque cometió adulterio, otro va a ir al infierno por esto. Pero ¿sabe por qué una persona va a ir al infierno? No solo por eso, sino que una persona va a ir al infierno por despreciar la gracia de Dios, por despreciar el Evangelio Santo. Porque, como le digo, Cristo está deseoso de interceder por nosotros. El Padre está deseoso de restaurarnos. ¿Qué recibe el ángel de Jehová sino una respuesta de esperanza desde el Dios que es fiel a su pacto, el cual declara que volverá a restaurar a su pueblo, que volverá a tener misericordia de ellos por sola gracia y sus enemigos serán enjuiciados por él? ¿Y por qué razón? Verso 13 dice así: y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. ¿qué dice? Estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión. ¿Sabe cómo está Dios? Dios está celoso. Y no debemos comparar este celo con el celo pecaminoso, sino que este es un celo santo. Recordemos que la iglesia es comparada con una esposa. Si hay algo que todo esposo de alguna manera entiende, es que si alguien le hace daño a su esposa, ¿qué va a hacer? ¿Entiende, no?
¿Usted cree que se va a quedar tranquilo así, que le estén maltratando, pegando a su esposo? ¿Usted cree que usted se va a quedar tranquilo? Yo creo que si se queda tranquilo, usted es el peor esposo del mundo. Si están hablando mal de su esposa y usted se queda así, usted es la peor persona del mundo. Porque se está faltando el respeto a sí mismo, porque los dos son uno. Entonces, hermano, entienda esto. Dios tiene un celo santo por su pueblo. Porque su pueblo le pertenece. Y su pueblo es con quien Él ha hecho un pacto. El comentarista Kohler, en el comentario al texto hebreo por Keil y Deltish, dice así: incluye el pensamiento de que Dios ha manifestado ya este celo, ha comenzado a ponerlo en acción al liberar a su pueblo del exilio. Es que los israelitas son igual a veces que nosotros. Dios está haciendo las cosas ahora, pero nosotros no las estamos viendo. ¿A qué se refiere con eso? Ellos están desanimados, no pueden levantar un templo, tienen oposición, más encima se están dedicando sus vidas, se han alejado de las cosas del Señor y quieren que el Señor los bendiga así. Y dicen, ¿a dónde está el Señor? ¿Dónde está haciendo las cosas? Pero si el Señor los liberó, el Señor dijo, ustedes van a estar 70 años ahí, y cuando se cumplió el año 70, ¿qué hicieron? Regresaron. Entonces el Señor ya estaba obrando, por eso dice este celo, en el comentario texto hebreo, no es un celo que viene ahora, es un celo que viene y se está cumpliendo ante sus propios ojos, pero ellos no lo están entendiendo. Dios ya había liberado a su pueblo de la esclavitud, lo había sacado de Babilonia. Ahora lo tenía ahí. Dios muestra su ira santa también. Porque si bien lo que es Babilonia y Asiria eran báculos del furor del Señor, es decir, el Señor utilizó a estas naciones para disciplinar a su pueblo. ¿Saben lo que pasó con Asiria y Babilonia? A ellos se les pasó la mano. Entonces, si a ellos se les pasó la mano, el Señor los dejó, ¿cierto? Pero ellos quisieron asolar Jerusalén, quisieron asolar Samaria, y lo consiguieron. Entonces ahora dice Dios, no, a ustedes se les pasó la mano, así que ahora enemigos del pueblo de Dios van a tener que sufrir las consecuencias de haberle hecho daño a la esposa del Cordero. Dios muestra su ira santa por lo que le han hecho a su pueblo, porque es un Dios celoso, porque defenderá a toda costa a su pueblo que le pertenece. Por eso más adelante, por boca de Zacarías, dirá de esta manera, Zacarías 2, 7 al 9, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que los toca, dice, toca la niña de su ojo. Es decir, un padre tiene una hijita y si alguien le hace algo a su hija, imagínense. Así está comparando esta ira que el Señor le da cuando le hacen daño a su pueblo. El que toca a mi hija amada está tocando a la hija de mi ojo. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Dice, yo alzaré mi mano contra ellas y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que el Dios invencible, es decir, el Señor de los ejércitos, me ha enviado. Entonces el que toca al pueblo de Dios, ¿qué es lo que va a recibir? Un juicio tremendo. Pero pasa con los israelitas, que ellos están tan cómodos ahora en Babilonia que no quieren regresar. ¿Y cuál es el llamado? Salgan de ahí porque van a tener que sufrir lo de Babilonia y van a tener que transformarse en despojo. Es decir, van a tener que transformarse en un lugar donde todos se aprovechen de ellos para sacar todas las cosas que tienen. Porque ellos ya no tienen cómo defenderse. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Nadie ni nada se podrá oponer a que Él ponga fiel cumplimiento a lo que ha declarado a su pueblo. Porque Dios es un Dios inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? ¿Qué significa? Que no cambia. Si Dios ha hecho un pacto con su pueblo y le ha dicho a su pueblo, con amor eterno te he amado.
por lo cual te prolongué mi misericordia. Dios lo va a cumplir. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Él no cambia, Él restaurará a su pueblo. Y Él también te puede restaurar a ti por medio del nuevo pacto. Hay esperanza en el Evangelio. Porque Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo. Y Él no miente. Hay esperanza para ti. Dios te puede restaurar hoy si pones tu fe en el Evangelio y con arrepentimiento vienes y te postras ante su trono de gracia. Allí hallarás paz para con Dios y serás socorrido por su santo Evangelio. Él te restaurará por medio de su santo Hijo Jesucristo, quien pagó la deuda total de tus pecados y por fe te dio la justicia perfecta que necesitas para ser heredero de su reino. ¿Por qué Dios va a restaurar a su pueblo? ¿Por qué Dios desea restaurar a su pueblo? Porque Él está enojado con los enemigos. Los enemigos del pueblo de Dios, como lo dije anteriormente, fueron instrumentos de la disciplina de Dios. Pero como le dije anteriormente, a ellos se les pasó la mano. ¿Y qué va a hacer el Señor con ellos? Zacarías 14, Zacarías va a decir más adelante en Zacarías 14, del 12 al 13, de esta manera. Esta será la paga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie. Y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. No sé si puede dimensionar ese castigo que Dios va a traer, porque ellos van a estar de pie, combatiendo en contra del pueblo de Dios, yendo a ir en contra del pueblo de Dios, y dice, lo describe de esta manera, el juicio va a ser que ellos se van a pudrir, estando aún de pie. Las cuencas de los ojos se van a pudrir y su lengua se va a pudrir, es decir, ellos van a ser despedazados en un instante. Tal como Apocalipsis 19 dice, que cuando el pueblo de Dios sea acechado por las naciones comandadas por Satanás, Dios con el puro espíritu de su boca las va a despedazar. En un momento van a caer ante la ira de Dios. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos gran pánico del Señor. Y cada uno agarrará la mano de su prójimo y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. Es decir, ellos van a empezar a pudrirse estando en pie y van a empezar a matarse unos a otros entre ellos mismos. Porque no pueden contra el Dios Santo. No pueden contra el Dios que está deseoso por restaurar a su pueblo. La restauración del pueblo de Dios tiene mucho que ver con los enemigos de que los enemigos del pueblo de Dios sean destruidos. Y sabemos que la consumación de los tiempos será así. Apocalipsis 20 nos muestra que los enemigos del pueblo de Dios serán despedazados por completo. Apocalipsis 19, Apocalipsis 20. Pero hoy, desde que nuestro Señor Jesucristo inauguró el reino, ¿qué nos ha dado? Colosenses 2:13 al 15 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Mire lo que hace Cristo. No solo paga la totalidad de nuestro pecado, sino que la ley, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacen los 10 mandamientos? Nos condenan, nos muestra que merecemos el infierno. Pero mire lo que dice aquí la palabra, pero ¿qué hace el Señor con esto? ¿Sabe lo que hace con ellos? Cancela el documento de la deuda. Porque la deuda, ¿por quién ha sido pagada? Por Cristo. Ahí ya tenemos una victoria sobre Él, sobre el pecado. Por eso hablamos de la doctrina de la mortificación del pecado, porque ¿quién ha matado el pecado? Cristo. Y nosotros constantemente debemos estar una y otra vez viniendo a la cruz de Cristo. Nosotros una y otra vez debemos estarle diciendo a nuestra carne que ya no tiene poder el juicio sobre nosotros, porque Cristo ha pagado la totalidad de nuestros pecados.
Pero no solo Dios nos ha dado por medio de Cristo el perdón de la totalidad de nuestros pecados, sino que dice así: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por medio de él. Es decir, Dios expuso públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso, ¿quién le puede quitar su salvación? ¿Puede el diablo hacer algo? ¿Puede el demonio hacer algo? ¿Pueden los líderes de este mundo hacer algo? Nada lo puede separar del amor de Cristo, porque Él lo consiguió con su propia sangre. Y la cruz del Calvario no es la mayor pérdida del mundo, porque fíjese que en la Iglesia Católica todavía tienen a dónde a Cristo ahí, lo muestran como que está así, todo mal, Cristo como derrotado, como muestran como una derrota. Pero usted sabe que el símbolo cristiano es la cruz sin Cristo en él. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Él ya no está ahí. Él ahora reina por los siglos de los siglos. ¿Entiende, no? ¿Cuál es la diferencia entre la cruz sola y la cruz con Cristo ahí? Es que Él ha vencido públicamente al pecado. Él ha vencido públicamente al demonio. Él lo ha vencido. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie. Nadie. Los enemigos del pueblo puede que se hayan confiado hoy. Hoy puede que ellos estén confiados, se sigan con sus burlas, sigan oponiéndose al reino de Dios. Pero lo que ellos no tienen en cuenta es que a su debido tiempo sus pies van a resbalar, porque la calamidad que va a venir sobre ellos está cerca. Tercer punto, ¿por qué Dios quiere restaurar a su pueblo? Porque Él tiene compasión. Él se compadece de su pueblo. Él ve que este pueblo es tan débil. Si Dios no eligió a este pueblo llamado iglesia porque eran los más sabios de este mundo, porque eran los más capaces, porque eran los más fuertes mentalmente, Dios escogió lo menospreciado. Dios escogió lo vil de este mundo. Dios escogió lo que no es para avergonzar a lo que es. Entonces, ¿qué es lo que ha sentido Dios por nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene hacia nosotros? Compasión. Y por pura compasión ellos serán restaurados, porque la casa de Dios será reedificada. Recuerde que el templo es símbolo de la morada de Dios con su pueblo, es decir, de la comunión que Él tiene con ellos. Veamos lo que dice Zacarías capítulo 1, verso 16, dice así: por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. ¿Por qué ellos deben reconstruir el templo? Aunque ese templo no se iba a parecer al de Salomón porque no tenían los mismos recursos. Pero ¿por qué ellos debían reconstruir el templo antes que sus casas? Por la sencilla razón de que el pacto decía que es en ese templo donde Dios moraría ¿con quién? En medio de su pueblo. Por eso ellos debían levantar tabernáculo y después levantaron el templo. ¿Por qué? Porque ese es el símbolo de que Dios está en medio de su pueblo, de que Dios está en comunión con su pueblo. Entonces, por eso ellos deben reedificar el templo, porque mientras no lo estén reedificando, ellos no están afirmando que Dios está en medio de ellos. Ellos están diciendo que por su propia fuerza están ahí. Oh, hermano, mientras muchos se están esmerando por levantar un templo físico, mientras muchos están ocupando sus esfuerzos en estas cosas, aunque en cierta manera no es malo, pero si una iglesia se enfoca solo en eso, no está entendiendo lo principal, de que ahora somos llamados el cuerpo de Cristo, porque Dios habita ¿dónde? En medio de su pueblo. Porque ahora que hemos sido unidos a Cristo, esa unión nos ha dado la oportunidad de ser partícipes de su cuerpo. Romanos 12:5 dice:
así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, ahora no necesitamos edificar un templo de esa manera, aunque a veces es útil, pero lo importante es que esté la iglesia local reunida como el cuerpo ¿de quién? El cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 6:16 dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Se fija por qué ellos en el antiguo pacto tenían que saber tener un templo, el templo que Dios le había ordenado? Porque si no, no hay símbolo de que Dios está con su pueblo. Pero ahora por medio de Cristo, Él es el templo, su cuerpo es el templo. Por eso Él le dijo, destruyan este templo, pero en 3 días yo lo iba a reedificar. Y por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, por medio del pacto, del nuevo pacto, ahora el templo es su cuerpo y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. ¿Se fija lo importante que es esto? Y si ellos reconstruyen el templo, y si nosotros estamos unidos como iglesia local, unidos a Cristo, eso tiene grande bendición, porque el Salmo 133, en el cántico gradual de David, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí mandó el Señor bendición y la vida para siempre. Entonces, ¿dónde Dios manda su bendición? Al templo, donde Él mora con su pueblo. Y en el nuevo pacto, ¿dónde envía su bendición? Al cuerpo llamado la iglesia, la cual está compuesta ¿por quién? Por creyentes que voluntariamente acuerdan andar juntos, por aquellos creyentes que han nacido de nuevo. Eso es la naturaleza de la membresía de la iglesia, Dios morando en medio de su pueblo. Pero quien no quiera reconocer eso no puede ser bendecido por Dios, porque Dios envía allí su bendición y vida eterna. Dios restaurará a su pueblo. Dios lo restaurará por medio de su Hijo. Te hará volver a su cuerpo, a la comunión de los santos, y allí te bendecirá. Allí otra vez rebosarán de bienes sus ciudades. Allí otra vez el pueblo de Dios será consolado de nuevo. A pesar de la condición actual del pueblo de Dios, donde no veían a Dios actuando, las promesas de Él siguen intactas. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su pacto. Aunque ellos no puedan ver que Dios está trabajando para cumplir la totalidad del futuro de su reino, ellos deben preocuparse. ¿Por qué? Por su responsabilidad, seguir reconstruyendo el templo. En los tiempos, ¿cierto?, de Zacarías, ellos debían seguir reconstruyendo ese templo, porque en el antiguo pacto ese es el símbolo de la comunión de Dios con su pueblo, Dios habitando en medio de su pueblo. Así nosotros en el nuevo pacto, ¿por qué debemos estar juntos en la comunión de los santos? Porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Ellos debían preocuparse por seguir reconstruyendo el templo de Dios. Ellos debían reconocer su pecado. Ellos debían arrepentirse y tener fe en las promesas de Dios. Ellos debían creer que Él no ha dejado de tener misericordia de ellos. Ellos debían creer que las promesas de su pacto son inquebrantables. Ellos debían creer que Él restaurará a su pueblo y derramará bendición sobre Él. Este es un mensaje de restauración. Ven a Cristo. Ven a su trono de gracia y hallarás el perdón de la totalidad de tus pecados por medio de la fe. Por medio de la fe serás declarado justo por medio de fe en el Evangelio de la cruz. Vamos al Salmo 80, verso 19 y leamos todos juntos, por favor, hermanos. Salmo 80, verso 19, y a medida que lo vaya encontrando se va poniendo de pie, por favor.
para que lo leamos todos juntos. Salmo 80, verso 19. Leámoslo con fuerza, con ánimo, amados hermanos, con fe. Este Salmo 80. Porque esta primera visión de Zacarías nos lleva al arrepentimiento, pero también nos lleva a la restauración. Salmo 80, verso 19. Leamos con ánimo, con fuerza, esta palabra del Señor y con fe. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Una vez más. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Nuestro deseo es y debe ser que seamos restaurados por Dios y de que Él posicione su rostro sobre nosotros para que seamos salvos por medio de su gracia, seamos restaurados. Conclusión, con respecto a la restauración que Dios hace con su pueblo, vemos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Que por mucho que quizás veamos que las circunstancias de nuestra vida, veamos nuestra incapacidad, veamos nuestra debilidad, Dios tiene el poder para restaurarnos. Vengamos con arrepentimiento y fe, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. 2. Nuestro Señor Jesucristo es tan misericordioso, tan clemente con nosotros, y no merecemos tan grande amor que Él ha mostrado hacia su pueblo. Somos tan viles, pero por su gracia somos restaurados, y Él desea restaurarnos. Punto número 3. Dios muestra su ira santa con los que le han hecho daño a su pueblo, porque Él es un Dios celoso, porque defenderá a toda costa a su pueblo que le pertenece. Punto número 4. La restauración del pueblo de Dios tiene mucho que ver con que los enemigos del pueblo de Dios sean vencidos. Y sabemos que en la consumación de los tiempos serán así totalmente. Punto número 5. Hoy, desde que nuestro Señor Jesucristo inauguró el reino, Él ha cancelado el documento que nos condenaba, lo clavó en la cruz. Él ha despojado a los poderes y autoridades. Hizo un espectáculo público triunfando sobre ellos en la cruz. Él ha vencido. Cristo Jesús ha vencido. Nada ni nadie nos puede separar de su amor, que es en Cristo. Los enemigos del pueblo de Dios se hallan confiados, pero no saben que a su debido tiempo sus pies resbalarán. Último, reconoce tu pecado. Arrepiéntete y ten fe en el santo evangelio del Hijo de Dios. Cree que Él no ha dejado tener misericordia de ti. Cree que las promesas de su pacto son inquebrantables. Cree que Él te va a restaurar y Él va a derramar su bendición sobre ti. Oremos. Amado Padre Celestial, le invocamos, Señor, en esta tarde, reconociendo cada uno de nuestros pecados, reconociendo, Padre Celestial, cada una de nuestras faltas y agradeciendo, Padre Santo, por esa restauración la cual estás deseoso de hacer con tu pueblo. Tu Hijo ha intercedido por nosotros. Tú, oh Padre eterno, estás deseoso de restaurar a tu pueblo por medio de tu Santo Hijo Jesús. Señor, si hay alguno que aún no ha sido salvo, te suplico y te ruego, Padre amado, que pueda acercarse confiadamente al trono de la gracia. Que tu Espíritu Santo lo haga una nueva criatura para que puedan tener fe para venir a ti, Padre. Gracias por este mensaje de esperanza. Gracias, Padre, porque no solo nos muestra la mala noticia, sino la rica y buena noticia que hay en tu santo evangelio. Gracias, Padre Celestial, por este perdón. Gracias, Padre Santo, por tu amor inigualable.
Padre celestial, Dios benigno, Dios misericordioso, gracias por esta restauración. Gracias, Padre celestial, por morar en medio de tu pueblo. Porque en el nuevo pacto tú estarás en medio de tu pueblo. Estarás en medio de aquellos que están unidos a Cristo, miembros los unos de los otros. Gracias te damos, Señor, por la membresía de la iglesia local, de esta iglesia, bástate mi gracia. Gracias te damos por aquellos, Señor, que están deseando ser de aquella membresía. Gracias por todos los que confían en tu santo evangelio, Señor. Gracias por esta preciosa promesa de restauración que por medio de tu pacto inquebrantable has hecho a los tuyos, Señor. Gracias por ese acuerdo intratrinitario, Señor. Gracias por este nuevo pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, amados hermanos, a un nuevo cántico de un salmo para así estar concluyendo esta reunión. Vamos a cantar el Salmo 28. Salmo 28, para concluir con este culto público en el día del Señor. Salmo 28. Clamé a ti, oh Dios fuerte. Clamé a ti, oh Dios fuerte. Cantemos este precioso salmo a nuestro Dios. Clamé a ti, oh Dios fuerte, mi roca no me desampares, para que no seas y marchares, como los que van a la muerte. Oye la voz de mi clamor, cuando te alzo mis manos yo. Con los malos no me arrebates, con los que iniquidad practican, que con sus prójimos pasaran, y en su corazón hay maldades, conforme a su fe y su maldad. Dale su paga, vuelvas ya, por cuanto ellos no atendieron, ni a los hechos de Dios que vieron, ni a la obra de sus manos, que él hizo ante los humanos. El Señor los derribará y no los edificará. Bendito el Señor de los cielos, que oyó la voz de mis ruegos. Mi fortaleza él me escuda. Confío mi alma y tuve ayuda. Se alegró mi corazón. Lo alabaré con mi canción. Jehová su fuerza ha sido, fuerza de salud es su giro. Salva a tu pueblo
Inclinen su rostro para recibir la bendición de Dios sobre su pueblo. Dios Padre, Dios Santo, le ruego, Padre Celestial, que hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo y tengas, Padre, de tu pueblo misericordia. Te ruego, Padre Celestial, que envíes paz sobre tu pueblo. Te ruego, Padre, que hagas resplandecer tu rostro sobre tu iglesia, Señor, y tengas de ella misericordia y pongas en ella paz. Que la iglesia de Dios sea bendecida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una muy buena noche, un muy buen término de día del Señor. Amén.